Según la ONU, actualmente 80 países del mundo sufren debido a la falta de agua. En China, donde se concentra una quinta parte de la población mundial y menos de una décima parte del agua del planeta Tierra, se han secado el 35% de los pozos. Seguimos en este programa especial. También nos da mucho gusto que se sume a esta mesa de diálogo, de análisis, de reflexión. Vamos a enlazarnos vía Skype con el doctor Ismael Aguilar, investigador del Colegio de la Frontera Norte Campus Monterrey, porque él conoce también el tema del agua potable y saneamiento en Nuevo Laredo, en la frontera México-Estados Unidos, porque también es ahí, en la zona norte, donde están padeciendo de este problema terrible de la sequía. ¿Cómo te va? Bienvenido. Gracias, Ismael Aguilar. Hola César, hola a todos en la mesa. ¿Qué tal? Hola Ismael, buenas noches. Le aprecio mucho que nos acompañe a través de la tecnología. Hacemos la pregunta general, Jacaranda. Sí. ¿Qué responsabilidad tenemos como ciudadanos, como sociedad, como gobierno? ¿Qué nos compete, qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ya lo comentaba yo. Primero, un plan nacional de adaptación al cambio climático, transformaciones económicas. Hay que, ya lo dije, reconocer que la agricultura en muchas áreas del país ya no va a ser viable. Hay que recordar que las 3/4 partes o cerca del 80% del agua en México se usa en la agricultura para riego, que esta es terriblemente ineficiente, que son 6 millones de hectáreas más o menos que tenemos de riego en el país, 6,5 millones de hectáreas, de las cuales solo 1,5 millones están tecnificadas. El resto es simplemente que se riega por inundación todavía. Subsidiamos, no cobramos el agua para la agricultura, es gratuita, subsidiamos la electricidad para bombeo de los donde se extraen las aguas subterráneas, estamos agotando los acuíferos, los organismos operadores en las ciudades de abastecimiento de agua no son eficientes, se subsidian las tarifas de agua. Entonces tenemos todo un marco de políticas que hace inviable que México se adapte de manera adecuada al cambio climático. Entonces esto tiene que cambiar, pero lo que es importante es decir que el cambio implica costos para la sociedad y para ciertos grupos sociales en particular, y que esto va a requerir decisiones políticas y grandes capacidades de persuasión y de negociación política para resolverlo. El precario nivel de las presas en el norte del país ya resulta una situación de emergencia. El agua almacenada presenta precarias cifras en distintos estados, como San Luis Potosí, con solo un 19% de su capacidad, Coahuila con un 33% y Durango con 39%, de acuerdo a datos de la Comisión Nacional del Agua. En una sequía, decía alguien que es como una muerte lenta, porque los acuíferos se van agotando, las fuentes de abastecimiento para la agricultura, la ganadería, para las comunidades, pues van sufriendo afectaciones, y de esto no hay una evidencia palpable. Ahora los productores agrícolas de temporal obviamente están sufriendo mayormente este problema, ¿sí? Este problema tan grave es que si usted visita ahorita una comunidad, pues se están quedando solas, no hay gente, ya la gente está emigrando, está buscando la subsistencia en otro lugar. Las presas de Durango sufren los efectos de la sequía del año pasado en estos meses del año, los del estiaje. La presa Guadalupe Victoria se encuentra al 56% de su capacidad. Bueno, pues después de que ya venimos de una sequía ya casi 3 años. El año pasado tuvimos lluvia, pero no llegó el promedio media, ¿verdad? Que son 454 milímetros. Y realmente tuvimos 300, algo así, milímetros. Ya tenemos 3 años con sequía recurrente. En Caboraca, la situación es de emergencia. El agua almacenada apenas alcanza el 14% de la capacidad de la presa. Aparte de la sequía, que es la que está volviéndose uno de los flagelos más fuertes para los productores y para los hogares campesinos, tenemos un problema muy grave. La nula inversión en el campo por la desafortunada violencia tan irracional que se ha soltado en el campo también. La falta de agua ha llevado a los productores del campo a encontrar estrategias de auténtica supervivencia. El primer problema es ¿qué sembrar? ¿Sí? ¿Para qué nos alcanza el agua que tenemos de la presa? Ahorita veníamos platicando y el agricultor está siendo ya más selectivo, ¿no? Ya guarda su agua para una buena cosecha. Pero luego viene el problema que tenemos arrastrando, que son los financiamientos
que no se concluyeron el año pasado. Hay gente que sacó un tractor nuevo hace 2, 3 años y que ya viene cargando pagos vencidos. En el campo, la carencia de agua pone en riesgo la producción de alimentos. De acuerdo a estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, este año la sequía provocará una caída del 13% en la producción nacional de maíz. Pero si no producimos alimentos, ¿nosotros quién? Imagínense nada más que creemos una codependencia alimentaria de otros países. Ahora sí, ¿qué haríamos nosotros? Convertirnos en eso. Entonces sí, tendríamos que aprender hasta a delinquir para poder comprarnos una tortilla propia. Pese a todo, allá en Santa Catalina de Siena, los campesinos barbecharon la tierra para sembrarla, a pesar de que todas estas tierras son de temporal. Todos en el campo duranguense esperan la lluvia. ¿Cuáles son las medidas que ustedes están tomando justamente para prevenir toda esta escasez de agua y poder dar soluciones a este problema de la sequía, doctor? Hola Jacaranda y hola a todos de nuevo. Bueno, a mí me gustaría retomar también la primera pregunta sobre las acciones. Me parece que son similares a las que se realizan en el resto del país y desafortunadamente son insuficientes. Es cierto que se menciona como una necesidad la planeación, la mejor planeación en el uso del recurso. Sin embargo, aquí en el noreste, de acuerdo al último reporte del Monitor de Sequía de América del Norte, se concentra la región que se encuentra actualmente bajo condiciones de sequía severa, extrema y excepcional. Actualmente, aunque se reporta oficialmente que el 40% del territorio del país está bajo condiciones de sequía, anormalmente seco, en realidad el problema se concentra sobre todo en la zona fronteriza noreste. Cuando la sequía se prolonga, los problemas del campo se recrudecen. La precaria situación se torna una verdadera catástrofe anunciada. Mire, el problema de la sequía es grave, pero más grave son las promesas incumplidas, los proyectos que llegan a la mesa y a la realidad no llegan. Mire, aquí estamos a 150 metros de un pozo que se perforó hace 70 años. 70 años. Y ahorita, si usted quiere, vamos para mostrárselo. Y hemos gestionado de alguna manera, ¿sí? Y ponerlo a funcionar ese pozo para regar unas 50 hectáreas o 40 hectáreas. El bisabuelo de Efrén vino de Asturias. Fue de los primeros en la región de Canacatlán que sembró manzanas. Efrén es un veterano agricultor, de los que abundan. Como muchos de ellos, ha vivido la progresiva crisis del campo mexicano. La falta de financiamientos, la falta de mejores condiciones, la falta de agua. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Pues ¿qué puede ocurrir? Que se acabe el alimento, que se acabe la producción y que los poquitos recursos que podemos aprovechar lo dejemos de aprovechar. La familia González no se resigna a marcharse, a malbaratar la tierra. El viejo pozo que alimentaba los huertos de manzano se encuentra abandonado por falta de recursos. Es un pozo profundo que tiene 70 metros de hondo, de profundidad, y no hemos podido echarlo a trabajar porque no tenemos la forma de echarlo a trabajar. Es un pozo que nuestros abuelos, nuestros ancestros lo hicieron hace 60, 70 años y ahí está parado. El 40% del hato ganadero en Durango se perdió el año pasado por efecto de la sequía, según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. La tierra seca, los corrales abandonados. Fuera del rancho en ruinas de Efrén González, se mira la estereotipada imagen de la sequía, el cráneo de una res muerta de hambre y sed cuando la sequía del año pasado. Llama la atención lo que dice que la gente finalmente ya aprende a no vivir
a convivir o a sobrevivir con el asunto de... Y a migrar. De la sequía, sí, y a migrar. Así es. Como está pasando en otros estados del país, Durango que está azotado por completo. De hecho, justamente se presenta en unos instantes una entrevista que Yasmín Quiroz hizo a un documentalista, Everardo González, quien tiene un espléndido documental, Cuates de Australia, y justamente ahí lo que vemos es lo que pasa en Cuates de Australia, esta comunidad en Coahuila, que migra de un lado a otro en busca a las ciudades, ¿no? de agua, ¿no? No hay día en el que no se estén preguntando cómo vendrá la sequía, y cuando llega no hay día en que no estén mirando las nubes para preguntarse si va a llover, ¿no? Es una vida llena de especulación siempre, ¿no? Es una vida de espera a que las cosas se mueran y a que la vida se vaya, ¿no? Cuates de Australia vive la sequía alrededor de un estanque, principio y fin, para poder beber antes de que la lluvia caiga. Everardo se internó en la sequía como Everardo. Aunque yo sabía que el ganado que moría no era mío, pues tenía que ayudar a arrastrar el ganado o a buscar el ganado que había caído por ahí, siempre viendo los buitres, que son los que te anuncian por dónde hay un cadáver, ¿no? Pero hay que llevarlo al tiradero para contar los aretes, ¿no? Para saber de quién fue la vaca que se murió. El documentalista también se internó en la sequía para retratarla. Porque cómo vivo la sequía yo, por ejemplo, hay un lado que me dice que qué fregado, ¿no? La gente se va a tener que ir. Pero hay otra parte que me dice, finalmente vas a poder filmar la sequía, ¿no? Entonces la vivo con esa dualidad. O sea, soy empático con la tragedia del otro, pero también no olvido que lo que estoy haciendo yo ahí es una película, ¿no? Entonces siempre es un debate complejo el que sucede, ¿no? Procuro por eso ser como franco con lo que hago y con ellos, ¿no? Que tengan muy claro por qué estoy ahí. Un pueblo acostumbrado a la falta de agua, agua presente en sus leyendas y en sus fantasías, como si se tratara casi de un delirio. A mí se me apareció la Llorona. Yo apenas tenía 4 años. Cuando los niños me empiezan a hablar de la Llorona, finalmente es una mujer que llora y derrama lágrimas de agua sobre sus hijos. Son elementos que yo voy tomando, ¿verdad? Para poder hacer de alguna manera un retrato sobre la relevancia que tiene el agua en nosotros. Yo estaba aquí y la Llorona estaba allá. ¿Y por qué, hijo? Soy la Llorona. Porque todos éramos hijos de la Llorona. El iris de la cámara de Everardo se abre para intentar captar en Cuates de Australia esa paz que da la muerte. Cuando la muerte llega siempre trae calma, ¿no? Y como por el contrario la vida siempre llega de manera estruendosa, ¿no? La lluvia es un cúmulo de nubes, tormentas eléctricas, hay una sensación de que algo terrible va a suceder, ¿no? Pero lo que sucede es que llega la lluvia, un poco como el día de un parto. El dolor más intenso, pero con él llegará la vida. Es algo que yo, Everardo, quise retratar en esta película. Doctor Sarucán, le quisiera hacer una pregunta con base a toda su experiencia sobre estos y otros temas. Ciertamente México tiene sed, y no solamente de justicia, sino en este tema de la sequía. ¿Falta lo peor de la sequía para este 2013? No, yo creo que no es... Bueno, estamos entrando en la época de lluvias. Sería muy lamentable que esta época de lluvias fuese una época de lluvias muy avara, pues, en el sentido de la precipitación pluvial. Yo no creo, yo pienso que la época más intensa de sequía ha pasado. Habrá al final del año otra época en la que la época de lluvias habrá parado, pero no creo que sea eso así, o por lo menos yo no conozco predicciones que digamos presenten un escenario mucho más severo en ese sentido. Lo que creo que tenemos que hacer es, por un lado, educar a la población sobre la severidad del problema que tenemos. Yo creo que en su gran mayoría, por lo menos en mi experiencia, yo doy decenas de conferencias al público general sobre estos temas, no solo agua, sino muchas otras cosas. La gente está totalmente desinformada, y no porque sean tontos ni malos, sino que simplemente no hay maneras de que ellos tengan acceso a esta información
adecuadamente. La segunda es que una vez que estén informadas con honestidad, con datos realmente creíbles y neutrales, pues en el sentido de que no estén sesgados políticamente de ninguna naturaleza, en un sentido u otro, hagan las presiones requeridas para que haya los cambios en las diferentes instancias de organización gubernamental, municipal, estatal y nacional, pero empiecen también en su comportamiento personal, basado en ese entendimiento de la severidad del problema, a cambiar su actitud y su comportamiento, porque es la suma de lo que cada uno de nosotros hacemos, los 112, 15 millones que somos en el país, los 7,000 y pico de millones de personas que somos en el planeta. Es el producto de la demanda por recursos, por energía de cada uno de nosotros, lo que genera los problemas que llamamos de cambio ambiental global. Si esos no cambian, va a ser muy difícil que ocurra y no van a cambiar si la gente no está adecuadamente informada, adecuadamente percibida de la dimensión, de la severidad y de la tasa de cambio tan intensa que estamos teniendo en cuanto a calentamiento global, por ejemplo, o pérdida de ecosistemas, etcétera. Doctor José Sarucán, una pregunta, justamente ahora que usted habla de la información necesaria que debería tener el ciudadano de a pie, y meto aquí un poco de polémica y en algunas cosas estoy de acuerdo con usted, pero quisiera saber qué propone. Cuando usted dice que los propios medios, los periodistas, no hemos contribuido de una manera correcta a dar la información honesta, apegada a la verdad, ¿qué tendría que hacerse en ese sentido? Porque pues una de las partes que tiene que ver con esta información del ciudadano de a pie, pues proviene de los medios. Bueno, este programa en el que estamos, lo cual me parece espléndido, es un ejemplo de lo que se tendría que estar haciendo, pero no una vez a la semana, una vez al mes, a horas en las que prácticamente nadie ve televisión, sino esto debería tener el lugar de la enorme cantidad, perdón que lo voy a poner en este sentido, pero la enorme cantidad de mesas redondas, discusiones, noticias sobre la grilla política del país. Esto es lo que nos llena los espacios de transmisión y de comunicación en la televisión, en la radio, en los diarios, cuando en realidad deberíamos estar enfocados. No voy a decir que no se hable de las otras cosas, entiéndanme, pero que el balance debería ser totalmente distinto. Claro. Estos deberían ser temas tan vitales que se tendrían que estar realmente analizando, discutiendo, teniendo a la gente que participe para poder sensibilizarla de la severidad del problema. Y lo están viendo el programa en este momento precisamente, doctor Sarucán, porque me llama mucho la atención lo que dice y coincido, es informar, despertar conciencia y actuar en corresponsabilidad. Ismael Aguilar, ¿cuál es tu punto de vista? Habría que también ver qué tipo de información. Lo que creo que es muy importante es no solamente que sea información continua, que se discuta, que se difunda la información, sino también que todos comencemos a cambiar nuestra percepción de cuál es el valor real del agua. Y no me refiero solamente a la asignación de tarifas o hacia la asignación de costos para producir, para utilizar el agua, sino al valor en sí mismo que tiene el recurso. Nadie valora lo que ya te cuesta una botella de agua y antes no pensás que te van a cobrar. Si estamos subsidiando a los agricultores, si estamos subsidiando a los consumidores urbanos, pues entonces va a ser imposible crear esta conciencia del valor del agua. Y también aquí yo creo que ha habido una gran distorsión en esta cultura, particularmente hablando del agua. Por ejemplo, hace poco tiempo campañas en favor del ahorro de agua, en donde se responsabiliza a los usuarios, a los consumidores del problema de la escasez de agua, que hay que cerrar la llave, que hay que bañarse con una cubeta, que hay que lavar las verduras en una olla, cosas de ese tipo. Cuando que, por ejemplo, en la Ciudad de México, el 40% del agua se pierde por fugas en la red de distribución. O sea, no es culpabilizando al consumidor como vamos a poder solucionar el problema. Pero sí corresponsabilidad. Sino corresponsabilizándolo, pero dándole la
digamos, incentivándola para que exija las políticas necesarias para resolver el problema. En la Ciudad de México, por ejemplo, se requiere un organismo autónomo de agua, transparente, competente, profesionalizado, que no dé subsidios o que los dé de manera cruzada, que sean sostenibles, que tenga un esquema de gobierno también transparente, que tenga un programa de largo plazo y que sea sustentable desde el punto de vista técnico. Y no lo tenemos, y la sociedad no lo exige, pues entonces menos lo vamos a tener. Sobre esto, buen tema como para poder concluir. Doctor Sarucán, le aprecio mucho su presencia esta noche y me llama la atención sobre una conferencia que dio sobre una fórmula donde habla de I igual a P por O por T, donde P es el factor humano, O es la afluencia económica y T como las tecnologías. Dice, los humanos somos los responsables del cambio climático. ¿Su conclusión, doctor? Sí, más que el factor humano, sí es el factor humano, César, pero estamos hablando del tamaño de la población, del crecimiento poblacional, que es uno de los tres elementos muy importantes. El otro es las demandas per cápita que cada uno de nosotros tenemos, en energía y en recursos, y el otro son las tecnologías que utilizamos para satisfacer esas demandas. Aquí se puede analizar esto de manera muy amplia y muy detallada, no hay el tiempo en este momento, pero si esos tres no los atendemos, el crecimiento poblacional que sigue siendo de tipo exponencial, aunque menos fuerte de lo que era en los 70s y 80s, la cuestión de los niveles de nuestras demandas per cápita que han estado incrementándose y se van a seguir incrementando de manera exponencial en el mundo, a veces de manera justificada y muchas otras de manera totalmente injustificada por el consumismo y después por las tecnologías que escogemos para ello. Esto tiene que ocurrir, pero no va a pasar nada, en mi opinión, mientras la gente no esté enterada del tamaño del problema que ese comportamiento está generando y entonces, convencida de eso, haga dos cosas: empiece a cambiar su comportamiento y segundo, exija a los diferentes niveles de gobierno y que tienen decisión que hagan cambios importantes. Ningún político, ningún gobierno va a ir en contra de lo que su ciudadanía y sus gentes piensan que debe estar ocurriendo. Si la gente está contenta como están las cosas, pues ningún político se va a aventar a ir en contra de ese grano, ¿no? Doctor Sarucán, muchas gracias. Fue un honor estar con usted esta noche. No, gracias por estar con ustedes. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Hasta luego, doctor. Un abrazo. Adiós, hasta luego. Gracias, doctor. Y yo también para ir concluyendo. ¿Ir al corte? ¿Vamos a ir al corte? Vamos al corte y regresamos, a la con conclusiones. ¿Te parece bien? Perfecto. Volvemos. La Secretaría de Salud de Durango reportó un incremento en los casos de desnutrición en los últimos 2 meses a causa de la sequía que afecta alrededor de 1,250 comunidades y a un total de 80,000 familias duranguenses.